Burgos, 7 de junio de 2004. Los relojes marcan aproximadamente las 5:30 de la madrugada y la calle Jesús María Ordoño está en completo silencio, ya que sus vecinos todavía duermen. En la quinta planta del edificio número 14, concretamente frente a la puerta del apartamento quinto A, una persona introduce la llave en la cerradura y abre despacio y con cuidado para no hacer ruido y colarse en la vivienda sin ser detectado. En el interior de la casa duermen 3 personas: Salvador Barrio, el padre de familia, de 53 años, Julia Dos Ramos, la madre, de 47 años, y Álvaro Barrio, hijo de ambos, que en unos días cumpliría los 12 años. Solo falta un miembro que complete la familia: Rodrigo Barrio, el hijo mayor, de 16 años, que en ese momento no se encuentra en el piso, ya que durante la semana reside en un internado a 80 kilómetros de allí, donde realiza sus estudios. El intruso, cuando entra, vuelve a echar la llave de la puerta principal desde dentro y no enciende la luz. No quiere que le descubran antes de tiempo. Sin rodeos, atraviesa el largo pasillo de la vivienda hasta el final y entra en la última habitación que queda a mano izquierda, la cual pertenece al matrimonio. Dentro, Salvador y Julia duermen plácidamente en el lecho conyugal. Se acerca con cuidado y dirige toda su atención hacia Salvador, al que ataca primero aprovechando que, como está dormido, se encuentra vulnerable. Coge un cuchillo bicortante y le asesta un primer tajo en el cuello. Salvador se despierta repentinamente ante la agresión y, aunque aturdido, logra reaccionar y comienza a mover las piernas desde la cama, tratando de patear al agresor para alejarlo. Mientras lo hace, el asaltante, que lleva otra arma en la otra mano, comienza a cuchillarle sin descanso por todas partes, en rodillas, piernas, brazos. Salvador cae de la cama e intenta levantarse parcialmente, pero el asesino no le da oportunidad porque continúa atacándolo, así que se arrastra como puede por el suelo y su asaltante lo acorrala contra la pared. Allí, el asesino continúa acuchillándole y es tanta su furia y saña que muchos de los ataques no dan en el blanco y el cuchillo se clava en la pared en varias ocasiones. Como puede, Salvador consigue zafarse y sale del dormitorio arrastrándose por el suelo, ya muy mal herido, y cruza así todo el pasillo hasta llegar a la puerta de entrada, donde intenta girar el pomo para huir de la vivienda, pero sin éxito, ya que la llave está echada, así que se dirige como puede hasta la cocina y logra cerrar la puerta. Mientras tanto, Julia, la mujer, que se ha despertado ante los gritos de su marido, se ha encontrado con toda la escena. Está completamente en shock, paralizada por el miedo y no es capaz de hacer nada. El asaltante, que ahora centra su atención en ella, se acerca de nuevo a la cama y la apuñala múltiples veces, aunque mucho menos que a Salvador. Julia ni siquiera intenta defenderse. Es tal el shock que no logra moverse y en cuestión de segundos cae muerta en el suelo, en el hueco que queda entre la cama y la pared. Tras su muerte, el asaltante regresa a la cocina para rematar a Salvador. Ambos inician un forcejeo en el que mueven varios muebles y finalmente Salvador acaba cayendo debajo de la mesa, donde muere desangrado. Con los padres muertos, el último obstáculo es Álvaro, el hijo pequeño, que también ha escuchado los golpes y los gritos e intuyendo que algo malo ocurre, ha echado el pestillo de su habitación y se ha acercado corriendo a la ventana para pedir auxilio. No obstante, la persiana, como todas las de la casa, está echada a esas horas, con la peculiaridad de que justo la de la habitación de Álvaro se había roto 10 días antes y era imposible de subir, por lo que el pequeño desiste en su intento de pedir ayuda y se esconde en la cama, bajo la colcha. El agresor intenta abrir la puerta del cuarto, pero como se ha echado cerrojo por dentro es incapaz de abrirla y termina reventando la puerta de 2 patadas. Una vez dentro, detecta inmediatamente dónde está el menor y levanta la colcha para descubrirle. Como tiene las 2 manos ocupadas ya que agarra un arma en cada una, apoya una de ellas sobre la cama y agarra a Álvaro, al que saca de la habitación, y lo tira sobre el suelo del pasillo, donde lo cose a puñaladas, mientras que el pequeño trata de defenderse poniendo sus brazos y manos delante, protegiendo su cuerpo, pero es en vano, ya que en pocos segundos fallece. Con su objetivo cumplido, el asesino se dirige de nuevo a la habitación del matrimonio y coge el bolso de Julia. Lo abre y vuelca todo el contenido sobre la cama, pero como no encuentra lo que busca, coge un pantalón de Salvador y rebusca en los bolsillos. Ahí da con lo que necesita:
las llaves del Audi A6 que Salvador tiene aparcado en el garaje y que llevan también las llaves que abren la propia puerta del garaje. Así que, sin más, sale de la casa dejando un reguero de sangre a su paso y se dirige al garaje del edificio, donde utiliza las llaves para abrir la puerta, la estira encima del asiento del copiloto del Audi A6 y escapa de allí sin ser detectado. Fisonomías criminales. Capítulo 16. El triple crimen de Burgos, primera parte. Bienvenidos y bienvenidas al 16º episodio de Fisonomías criminales. Hoy vamos a narrar la primera parte del atroz asesinato que prácticamente toda una familia recibió de madrugada en su propia casa. En esta ocasión, he decidido por primera vez dividir el caso en 2 episodios, ya que hay demasiada información sobre esta historia y, pese a que tendré que omitir algunas cosas irrelevantes, ya que si no podríamos tener tranquilamente 4 episodios que serían largos, tediosos y aburridos, tampoco quiero dejarme cosas que sí me parecen relevantes o de interés. Así que, por fuerza mayor, he creído conveniente dividir el capítulo, pese a que no soy muy partidaria de hacerlo y prueba de ello es que es la primera vez que ocurre. Vamos a adentrarnos, pues, en un caso que me parece aterrador, no solo por la saña, la ira y el odio que profesaba el asesino hacia sus víctimas, sino por el hecho de que asesinara en plena noche, mientras todo el mundo estaba durmiendo. Imaginaos que estáis plácidamente dormidos en vuestra cama y de repente os asalta una persona armada. Puede parecer una película de terror, pero lamentablemente es real. Salvador, Julia y el pequeño Álvaro lo sintieron en sus propias carnes y no vivieron para contarlo. El propio lunes 7 de junio de 2004, apenas unas horas después de que se hubieran cometido los asesinatos, y sin conocer nadie todavía el estado de la familia Barrio, Domitila, una tía de Salvador que era vecina de la familia y que se encontraba en el pueblo, comenzó a extrañarse ante la ausencia de su sobrino. Salvador Barrio era alcalde del pueblo de donde era nativo, la parte de Bureba, y debido a sus responsabilidades como tal, pasaba la mayor parte de la semana en el pueblo, alejado de su familia, que vivía habitualmente en Burgos, y los fines de semana toda la familia los pasaba en la parte de Bureba, y los domingos se trasladaban de nuevo a Burgos, que era la única noche que Salvador dormía en su casa de la ciudad. No obstante, Salvador no solo era el alcalde, sino que todos sus negocios también se centraban en el pueblo, ya que era empresario agrícola. Cultivaba cereal y girasol y tenía en propiedad la friolera de 160 hectáreas de terreno. Hacía poco, además, había adquirido una nueva cosechadora por 180.000 euros con la que planeaba mejorar sus cultivos y justo ese lunes debía pasar a recogerla para llevarla al pueblo. Su tía Domitila, que estaba pasando las vacaciones en la parte de Bureba, era consciente de ello y por eso le extrañaba tanto la ausencia de su sobrino. Preocupada, le llamó por teléfono, pero Salvador no le contestó. Probó a llamar a su mujer, Julia, pero tampoco dio resultado. El día fue avanzando entre llamadas constantes de la señora Domitila, y con cada tono del buzón sin respuesta, la angustia fue creciendo cada vez más. Algo les tenía que haber pasado, aquello no era normal. Como conocía la tienda donde Salvador debía recoger la cosechadora, llamó allí para preguntar si su sobrino se había acercado ya a recogerla, pero la respuesta fue negativa. Le explicaron que había quedado en ir a primera hora, que estaban a punto de cerrar y todavía no se había presentado. Domitila se asustó todavía más, así que lo único que se le ocurrió fue empezar a llamar a todos los hospitales de Burgos para saber si en alguno estaban ingresados Salvador, Julia o Álvaro, pero nada, aquellos nombres no se correspondían con ninguna persona que estuviera ingresada. Domitila, entonces, se puso en contacto con una vecina del bloque de la familia Barrio y le pidió que llamara a su puerta para comprobar si estaban bien, pero nadie le había respondido. Hacia las 11 de la noche llamó Juan Pedro, un primo tercero de Salvador que además era traumatólogo, para contarle todo y pedirle que le ayudara. Juan Pedro, aprovechando su posición en el hospital, hizo algunas gestiones para averiguar si algún miembro de la familia había ingresado en los servicios de urgencias, pero nada. Con el paso de las horas, ya entrada la madrugada del día 8 de junio, Domitila le anunció que se venía para Burgos, ya que ella tenía una copia de las llaves del domicilio de la familia Barrio.
La iban a acompañar José, su marido, y otros 2 familiares de Salvador, y quedaron con Juan Pedro y su mujer en la puerta del garaje de la casa a la 1:45 de la noche. Todos los presentes entraron por el garaje y lo primero que comprobaron era que el coche seguía aparcado en su plaza, y a través de la ventanilla observaron unas llaves tiradas sobre el asiento delantero derecho, pero nada más. Después subieron todos juntos al 5º piso y los 6 se aglomeraron en el rellano, tocando el timbre del 5º A insistentemente y dando golpes en la puerta para que les abrieran, pero nada. Pasaron un buen rato allí, a veces hablando entre ellos, otras callados para ver si podían percibir algún ruido dentro del domicilio, pero solo les llegaba el silencio. Juan Pedro sacó entonces su teléfono móvil y llamó a Salvador, y en ese momento escucharon un tono de llamada en el interior de la casa. No había dudas, estaban dentro, al menos el móvil, así que José, el marido de Domitila, tomó la iniciativa y abrió la puerta con las llaves. Y el primer impacto visual fue brutal y profundamente inquietante. Las paredes y el suelo del vestíbulo estaban cubiertos de manchas de sangre seca. José accedió con cautela al recibidor de la vivienda y vislumbró a su izquierda, tirado debajo de la mesa de la cocina, el cadáver de Salvador. Se quedó paralizado y un grito de horror lo inundó todo. Juan Pedro, consciente del delicado estado de salud de José, lo agarró, lo sacó del piso inmediatamente y cerró la puerta. A continuación, llamó al 091 para explicar lo ocurrido y que se hicieran cargo de la situación. Policía Nacional, buenas noches. ¿En qué le puedo ayudar? Estamos en la calle Jesús María Ordoño 14. Hay mucha sangre. Vengan, no sé qué ha pasado. Enseguida acudirá una patrulla. Por favor, permanezcan en el sitio. Llegaremos lo más pronto posible. Un Z de la Policía Nacional irrumpía apenas unos minutos después en la calle, seguido después por varias unidades de policía más. Los primeros agentes en llegar entraron al domicilio y lo primero con lo que se toparon fue con un gran charco de sangre en el recibidor de la vivienda, y en la pared, a la altura de 1 metro aproximadamente, había más manchas de sangre. Todas las persianas, además, estaban completamente bajadas, por lo que el domicilio se hallaba en la más absoluta oscuridad. En la primera estancia, a mano izquierda, en la cocina, encontraron todos los muebles revueltos y signos evidentes de lucha, y justo debajo de la mesa el primero de los cuerpos, el de Salvador, completamente acuchillado. Más tarde se contarían hasta 50 cuchilladas de distinta índole. El cadáver se hallaba tumbado boca abajo, encima de un gran charco de sangre, con la cabeza hacia un lado y a su alrededor habían múltiples pisadas. Iba descalzo y llevaba un pijama puesto, la parte de arriba del cual, que era de color blanca, estaba completamente teñida de rojo. Los agentes siguieron los restos de sangre por el pasillo y frente a la habitación del matrimonio encontraron al pequeño Álvaro, boca arriba, con la cabeza orientada hacia el dormitorio de sus padres, el cuerpo apoyado sobre un gran charco de sangre reseca y, al igual que su padre, descalzo y en pijama, este último empapado de sangre también. Los forenses contarían más adelante 32 puñaladas en su cuerpo. Por último, cuando entraron en la habitación, además de observar otra gran mancha de sangre en el umbral de la puerta, encontraron el cuerpo de Julia tirado boca abajo en el hueco entre la cama y la pared. El cuerpo presentaba un golpe en la cabeza y 17 puñaladas, además de que también estaba en pijama y descalza. Junto a ella había un bolso de mujer con claros síntomas de haber sido registrado y sobre la cama, además de varias manchas de sangre, había un pantalón que tenía los bolsillos echados hacia afuera, lo que indicaba que se había estado buscando algo en ellos. Sin duda, fuera lo que había sucedido allí, había terminado en una auténtica carnicería. Así que los agentes se pusieron inmediatamente a trabajar y esa misma madrugada se hizo la primera inspección ocular de la escena del crimen. Se fotografiaron los cuerpos, todas las habitaciones de la casa, las manchas y charcos de sangre y cualquier evidencia, hasta que poco después de las 2 de la madrugada llegó el médico forense del juzgado. Antes de entrar al domicilio, se fijó primero en si había sangre en el descansillo y en el felpudo exterior de la casa, pero al ver que no, intuyó que todas las señales de violencia se encontraban en el interior. Y, una vez dentro, lo observó todo: las múltiples heridas punzantes en los cadáveres, las manchas de sangre en los muebles y en los colchones, las proyecciones sobre la pared y el suelo. Y, antes de terminar,
pidió que se enfundasen las manos de las 3 víctimas en bolsas de papel para que no pudieran perderse posibles indicios o rastros de ADN que hubieran dejado debajo de las uñas. Certificó entonces la muerte de las 3 personas y el juez ordenó el levantamiento de los cadáveres y que estos fueran trasladados al Instituto de Medicina Legal para su autopsia. Después, se suspendió la inspección ocular hasta la mañana siguiente, ya que la oscuridad aumentaba el riesgo de modificar o destruir rastros, pruebas o indicios que pudiera haber dejado el asesino. Y cuando amaneció, de forma simultánea y en distintos lugares, varios efectivos policiales comenzaron con las investigaciones pertinentes para tratar de averiguar qué había pasado en el quinto A del número 14 de la calle Jesús María Ordoño, quién había cometido aquella masacre y por qué. Entre los pasos que debían dar se encontraba terminar la inspección ocular de la escena, tomar declaraciones a familiares, amigos y conocidos, localizar al hijo mayor de los Barrio y realizar la autopsia de los 3 cadáveres, pero vayamos por pasos. A las 6:15 de la mañana, 2 agentes de la Policía Nacional se trasladaron hasta el colegio Hermanos San Gabriel, en Aranda de Duero, donde estudiaba como interno Rodrigo Barrio, de 16 años, el hijo mayor de Salvador y Julia. Como era un tema delicado que no podían tratar a la ligera, los policías optaron por hablar primero con el director del centro y explicarle lo ocurrido. Este, muy impactado por la noticia y nervioso ante el trago que suponía comunicar semejante noticia a Rodrigo, pidió el apoyo de la psicóloga del centro, Pilar. Esta, antes de reunirse con el joven, no obstante, recibió instrucciones de la policía. Como era de esperar, formalmente Rodrigo era un sospechoso más en esta investigación, pues a pesar de ser también una víctima, eso no lo descartaba como posible culpable hasta que se demostrara lo contrario, así que los agentes le pidieron a la psicóloga que se fijara mucho en las zapatillas que llevaba Rodrigo y en las uñas de las manos. Y así, Pilar habló con Rodrigo y le comunicó personalmente la muerte de sus padres y de su hermano. Durante la charla, la profesional no pudo fijarse en las zapatillas del chico, pero sí observó las uñas, que las llevaba muy cortadas, y en una, la del dedo pulgar, tenía parte del borde manchado en rojo, justo en la parte que se junta con la carne. Tras la noticia, Rodrigo se derrumbó y le dio un ataque de ansiedad, así que enseguida llamaron a una ambulancia y el director del centro, que habló con la familia para consensuarlo, decidió trasladarlo a Burgos e ingresarlo en el Hospital Divino Valles. Rodrigo iba en shock, como ido, y al llegar al hospital el psiquiatra de guardia lo sedó y lo trasladaron a una habitación. Por la tarde, 2 agentes se presentaron en el hospital para interrogarle en calidad de sospechoso y los médicos aceptaron darles 5 minutos con el joven, pero no más, ya que estaba sedado y muy afectado por la noticia. Durante esta primera toma de contacto, los policías le pidieron a Rodrigo que les explicara cómo habían sido las últimas horas que había pasado con su familia, para tratar de reconstruir los hechos previos al asesinato. Este les explicó que todos los viernes, al finalizar las clases, se traslada en autobús a Burgos para pasar el fin de semana con su familia. El viernes pasado, en concreto, había llegado sobre las 6:30 de la tarde. Sus padres le recogieron en la estación y toda la familia se marchó al pueblo, la parte de Bureba, como hacían cada finde. ¿Sabes si tu padre discutió ese fin de semana con alguien? No nos dijo que se hubiese peleado con nadie. No le vi preocupado ni nada, y no sé si tenía problemas con alguna persona. Vale. ¿Qué más hicisteis? El domingo nos fuimos del pueblo sobre las 6 de la tarde. Llegamos a nuestra casa de Burgos 1 hora después y estuvimos todos juntos hasta las 8:30 de la noche. A esa hora me despedí de mi madre y de mi hermano porque mi padre me llevó a la estación de autobuses de Burgos. A las 9 salía el mío hacia el colegio. ¿Hay algo fuera de lo normal que haya ocurrido en los últimos días o semanas? ¿Algo que te llame la atención? Lo único que me viene a la cabeza es que mi padre había comprado una cosechadora. Le costó 17 millones de pesetas. Él quería vender su antigua cosechadora por 5 millones de pesetas y el sábado 3 individuos a los que mi padre conocía estuvieron viendo la antigua. Ofrecieron 4,5 millones, pero como no llegaron a los 5, no hubo acuerdo. ¿Tu padre tenía algún sitio donde guardas el dinero? 2 cajas fuertes, una en la casa del pueblo y otra en Burgos. La del pueblo nunca la he visto, pero la de Burgos está escondida en el armario del dormitorio de mis padres. Se abre con una llave que mi padre tenía suelta, pero no sé decirles dónde la guardaba. Es decir, que salvo lo de la cosechadora, no había nada de momento destacable, así que, en un primer momento, se investigó si el móvil del crimen podía haber sido el robo.
17 millones de pesetas que costaba la cosechadora daban para mucho, y si Salvador tenía aquel dinero en efectivo guardado en alguna de las cajas fuertes, sin duda alguien podría haber entrado a la casa y asesinado a la familia con la intención de robar esa suma. Para confirmarlo, la policía se trasladó hasta el punto de venta de la cosechadora, pero allí les confirmaron que Salvador ya había pagado la máquina hacía varios días, así que la teoría se desmontaba. Paralelamente, como he comentado antes, más equipos de la policía se dedicaron a otras tareas. Por ejemplo, hubo uno que, como es habitual en cualquier asesinato, se dedicó a interrogar al entorno de las víctimas, así como a potenciales testigos. Así, los agentes llamaron a las puertas de todos los vecinos para averiguar si habían oído algo durante la noche, ya que estaban seguros de que una agresión tan brutal debía haber sido ruidosa. David, un vecino del bloque de al lado que vivía justo en el piso adyacente al de los Barrio, había escuchado algo. Normalmente me levanto a las 8 de la mañana para ir a trabajar. Este lunes me despertó un grito de dolor horroroso. Era muy agudo. No exagero si digo que pudo durar quizás unos 10 segundos. Luego se apagó. Me dio la sensación de que lo había proferido una persona joven, un adolescente. Agudicé el oído para tratar de identificar el origen, saber de dónde venía, pero nada. Igual que había llegado, se fue. Vi que el reloj despertador marcaba las 5:45 de la madrugada. Agudicé el oído y esta vez sí escuché como alguien arrastraba una mesa o un mueble, o algo así. Pese al descubrimiento, David no había denunciado aquello ya que le daba vergüenza denunciar un grito, sin saber si realmente era algo importante o un hecho aislado, así que lo dejó pasar. Pero esta declaración le indicó a los agentes que posiblemente debían interrogar también a los vecinos de los bloques cercanos, ya que también podían haber escuchado algo, y así es como localizaron a otro testigo auditivo, Carmelo, que explicó: Sobre las 5:40 mi esposa y yo dormíamos plácidamente. De repente nos despertaron unos golpes y unos gritos. Lo primero que pensamos fue que venían del piso de arriba. Hasta hace unos meses en ese domicilio vivían unos jóvenes ecuatorianos de alquiler. Eran muy dados a organizar fiestas y a montar bastante alboroto por las noches. Solíamos llamar a la policía. Nos habíamos enterado recientemente que los ecuatorianos habían ido, y los nuevos inquilinos eran 2 chicos jóvenes que no solían hacer ruido. Así que mi mujer y yo decidimos no llamar a la policía. Los nuevos inquilinos llevaban poco tiempo y quizás se había tratado de un hecho aislado y no se volvía a repetir. Como el testimonio era bueno, los agentes le pidieron a Carmelo que intentara recordar algo más. Escuché una voz que me pareció de mujer, quizás de un niño. Gritaba. Me parecía que decía: ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Déjame salir! También oí cómo corrían muebles y golpes de madera contra madera. Los gritos los escuché a las 5:37 de la madrugada. Lo sé porque fueron tan fuertes que salté de la cama y consulté la hora en el reloj del pasillo. De nuevo, paralelo también a la búsqueda de testigos del crimen y al interrogatorio de Rodrigo, cuando la mañana ya estaba suficientemente avanzada y se podía trabajar con buena luz, se retomó la inspección ocular de la vivienda. Gracias a los testimonios de los vecinos, los agentes pudieron situar el asalto sobre las 5:40 de la madrugada, por lo que se había producido en horas de absoluta oscuridad. Y ese dato hizo que les llamara la atención en un detalle relevante. En los interruptores de la luz de la casa no había ningún rastro de huellas o de sangre. Pero claro, ¿cómo se había movido el asesino entonces por la vivienda si estaba todo oscuro? Cabían 3 hipótesis. La primera, que el asesino conociera también la casa, que pudiera ser capaz de moverse por ella a oscuras, lo que indicaría que era alguien cercano a las víctimas. La segunda, que hubiera limpiado con gran esmero todos los interruptores antes de irse. Y la tercera, que hubiera utilizado una linterna para moverse. Otra cosa que extrañó a los policías era que si el agresor había asestado en total 99 puñaladas, lo lógico hubiera sido que en alguna de ellas se autolesionase con el filo del propio cuchillo, ya que en la mayoría de ataques de esta índole, hechos con tanta furia y en la que hay tantas puñaladas, es inevitable que en algún momento el arma se resbale o se desvíe, tal y como vimos, si lo recordáis, en el episodio 4 de Las Brujas de San Fernando, donde Iria se hizo un corte en el brazo mientras apuñalaba a Clara. No obstante, por mucho que buscaron, no encontraron ningún rastro de sangre que no perteneciera a alguna de las 3 víctimas. El criminal no dejó ningún rastro de ADN en la casa, ni siquiera dejó huellas, por lo que era probable que llevara guantes, quizá de la modalidad anticorte, lo cual explicaría que tampoco se hiriera.
Sobre las sábanas de la cama de matrimonio, además, aparecieron 2 letras, CE. Se asemejaban al negativo de una fotografía y tenían un tramado como de tela, por lo que los agentes intuyeron que podían corresponderse con unos guantes de la marca CE. Con toda probabilidad, las siglas del guante se habían empapado con la sangre de las víctimas y en algún momento el asesino debía apoyar la mano en las sábanas y las letras quedaron impresas. Por otro lado, entre la cama y la pared del cuarto de matrimonio encontraron el bolso de Julia, con signos de haber sido registrado, ya que dentro de él se encontró un papel con una mancha de sangre producida, en principio, por un dedo, y en la que se podía apreciar un cierto puntilleado tramado, como de tela también. En añadido, durante la inspección los agentes también encontraron bastante dinero en efectivo, un paquete de 1.800 euros guardado en el armario del dormitorio principal, 115 euros en la cartera de Salvador y 50 euros doblados en el bolsillo trasero de su pantalón. El asesino no había registrado ni el armario, ni la cartera, que estaba a la vista, ni tocó el dinero cuando registró el pantalón en busca de las llaves del garaje, por lo que se entendía que el robo como móvil del crimen estaba completamente descartado. Otro detalle importante era tratar de entender cómo había accedido el asesino al piso. Ninguna de las ventanas estaba rota, ni abierta, ni forzada, ni se encontraban evidencias que indicaran que alguien hubiese escalado la fachada o se hubiera descolgado en la azotea. Además, comprobaron la puerta y el marco, que no parecían forzados ni presentaban signos de rotura, y se analizó microscópicamente la cerradura para ver si había sido manipulada, pero tampoco. Solo cabía la posibilidad de que la entrada se hubiera realizado limpiamente, y para ello solo habían 2 opciones: que los habitantes lo hubieran dejado entrar o que el asesino tuviera llave, pero la primera opción se descartó rápidamente ya que, según las evidencias, era bastante improbable. Además, la llave estaba colocada por dentro de la vivienda y cuando comprobaron si se podía abrir la puerta por fuera aun estando las llaves puestas por dentro, vieron que sí se podía. Por otro lado, respecto a las evidencias encontradas en la casa, a simple vista se veían varias huellas de pisadas sobre la sangre del suelo. Era obvio que las había dejado el asesino al moverse por la casa. Además, habían 2 sobre la puerta del dormitorio de Álvaro, lo que señalaba que la había abierto a patadas. El dibujo de la suela tenía forma de espiga, como si pertenecieran a unas zapatillas deportivas. En añadido, curiosamente, en la azotea de la casa se encontró otra huella idéntica sobre el polvo, pero sin sangre. En el domicilio también revelaron 14 huellas dactilares, todas identificadas salvo 5, que a día de hoy continúa sin saberse de quién son. Del análisis de estas primeras evidencias, los investigadores formularon una primera hipótesis sobre cómo podía haberse ejecutado el crimen. El autor probablemente había accedido con una copia de la llave. Nada más entrar, al primero que atacó fue a Salvador, algo que sin duda no fue casual, ya que era el más fuerte y quien podía ofrecer mayor resistencia. Le acuchilló, mantuvieron el forcejeo y luego Salvador huyó de la habitación. En ese momento el asesino se centró en Julia y, una vez la mató, fue hacia la cocina para rematar a Salvador. Con los padres ya muertos, solo le quedó el pequeño, que al oír los gritos y los golpes se había escondido en su habitación echando el pestillo a la puerta. Por ello, el asesino tuvo que reventarla a golpes y, cuando entró, sacó a rastras al pequeño de la habitación y lo asesinó en el pasillo. Luego, se cree que entró a la habitación de Rodrigo, pero al no encontrarla allí se dirigió directamente a la de los padres, donde hurgó en el bolso de Julia y en los pantalones de Salvador hasta dar con las llaves del garaje, su vía de escape. En principio, se contemplaba que solo hubiera un autor ya que únicamente habían encontrado un mismo tipo de huellas de pisada, de suela de tipo casual, pertenecientes probablemente a unas zapatillas deportivas y de una longitud aproximada de 28 centímetros de largo, lo que indicaría una talla 44 aproximadamente. Esa misma mañana, además, se realizó la autopsia de los 3 cuerpos. Veamos primero las conclusiones de la de Salvador. El médico forense contó hasta 50 cuchilladas en su cuerpo. Las lesiones por arma blanca, exceptuando la principal del cuello y otra que penetraba en el tórax por la zona infraclavicular izquierda, no eran muy profundas. En general, no alcanzaban los 3 o 5 centímetros. Por otro lado, Salvador presentaba señales de defensa, es decir, que se enfrentó a su atacante, porque tenía hematomas y 2 uñas rotas. Del análisis más profundo de las cuchilladas, el forense dedujo que el cuchillo tenía probablemente un filo bicortante, es decir, que estaba afilado por los 2 lados.
El informe concluía que se trataba de una muerte por homicidio, que la causa fundamental fueron heridas por arma blanca y que la causa inmediata había sido un shock hipovolémico, es decir, que perdió tanta sangre que el corazón dejó de bombear. En el caso de Julia, el forense detectó 17 puñaladas. La mayor parte de las lesiones las encontró en el cuello, en la parte alta del tórax y alguna en la cabeza. Además, se observó que apenas se había defendido, solo se percibía una única herida de autodefensa, una pequeña lesión en la mano izquierda. Las conclusiones del informe fueron idénticas a la de su esposo. Por último, Álvaro, a pesar del miedo que debió pasar, se defendió con uñas y dientes, ya que el examen externo evidenciaba múltiples señales de defensa. El asesino le asestó 32 puñaladas y lo asesinó agarrándolo por detrás y pinchándolo en el cuello. Las conclusiones fueron exactamente las mismas que las de sus padres. Las gestiones de los policías, como comentaba antes, continuaron por más lados, y es que debo admitir que fue un trabajo completamente brutal, porque removieron cielo y tierra para intentar desentrañar el misterio. Entre los pasos que dieron, y los voy a ir numerando uno a uno para que veáis la magnitud, se pidieron los antecedentes de las personas relacionadas con los fallecidos. Solicitaron al grupo de análisis y tratamiento de la información que mirase si existía algún hecho criminal que pudiera relacionarse con el triple crimen de Burgos. Pidieron a la cárcel de Burgos y al centro de menores de Valladolid un listado de presos que, en la fecha del crimen, pudieran estar de permiso. A la policía local le pidieron listados de infractores de los alrededores de la vivienda de las víctimas en fechas cercanas, anteriores y posteriores al crimen. Solicitaron a las compañías telefónicas el listado de llamadas de la familia y su entorno en el día del asesinato. Acudieron a diferentes oficinas de objetos perdidos por si aparecían las llaves de la casa o del garaje. Se revisaron las cuentas bancarias de los fallecidos. Se revisó el listado de alumnos y profesores del Colegio de Rodrigo y de los vecinos del pueblo. Se hizo un listado de los vehículos que se habían limpiado integralmente en fechas posteriores al crimen en Burgos y provincias limítrofes. Se intervinieron las cámaras de seguridad cercanas a la vivienda. Se habló con los taxistas de la ciudad por si alguno hubiera recogido a alguien sospechoso cerca de la vivienda. Y, por último, se investigaron los conflictos que enfrentaron a Salvador como alcalde con alguno de los vecinos. Nada, absolutamente nada, dio resultado. Dos días después del crimen, Julia y Álvaro fueron enterrados en Queirugás, en Orense, el pueblo de donde era originaria Julia. Sin embargo, a Salvador lo enterraron en el cementerio de la parte de Bureba, ya que había sido el alcalde del pueblo. Mientras que la primera ceremonia se desarrolló con normalidad, en la segunda pasó un incidente que llamó bastante la atención. Mientras todo el pueblo estaba en el cementerio asistiendo al entierro, comenzaron a escuchar el ruido de un motor que rugía con fuerza y pegaba acelerones sin parar. Cuando observaron con detenimiento que estaba perturbando el respetuoso silencio de tan doloroso momento, vieron a Ángel Ruiz, uno de los vecinos del pueblo, que estaba paseando por el exterior del cementerio montado en su tractor, haciendo ruido y riendo a carcajadas, casi como si estuviera celebrando la muerte de Salvador. No obstante, aunque no pasó desapercibido, tampoco extrañó demasiado ya que Ángel era una persona que llamaba la atención en el pueblo desde hacía muchos años, porque sufría un trastorno psicótico paranoide por el cual se le había reconocido una minusvalía en el año 1990. Por lo tanto, lo dejaron correr, pero al día siguiente sucedió algo más. José, un albañil del pueblo, se acercó al panteón donde habían enterrado a Salvador, ya que se le había pedido que tapiara el sitio donde se había depositado el féretro. Al llegar, observó que el panteón estaba lleno de pintadas insultantes escritas en color rojo sobre la piedra y grabadas también con un cuchillo en la corteza de un árbol cercano. En concreto, decían: cerdo, puta, cabrón e hijo de puta. Así que, impactado por el hallazgo, avisó inmediatamente a la familia de Salvador y se denunció el hecho a la Guardia Civil. Los agentes acudieron al lugar e hicieron fotografías de todas las pintadas. 5 veces estaba escrita, en diferentes zonas del nicho, las palabras cabrón y cerdo, 3 veces hijo de puta y 2 puta, algo que extrañó porque allí solo estaba enterrado Salvador.
Inspeccionaron además la zona y localizaron entre la puerta del nicho y el pino donde se había grabado la corteza 2 pañuelos mojados, un envoltorio de celofán con la palabra Classic y 2 trozos pequeños de pintura a la cera de color rojo. Intentaron revelar huellas en el cristal de la puerta del nicho, pero no encontraron ninguna. De hecho, algo que sorprendió a los agentes es que para poder entrar al panteón hacía falta una llave, así que no se explicaban cómo la persona responsable podía haberla conseguido. El caso recayó en el juzgado número 1 de Briviesca, y como el juez era consciente de que Salvador había fallecido en un triple crimen tan solo 3 días antes, vio que ambos casos podían estar relacionados y se inhibió en favor del juzgado de instrucción número 2 de Burgos, donde estaban llevando la investigación del triple crimen. Sin embargo, el juez que llevaba dicha investigación no vio la relación y declaró que nada tenían que ver unas pintadas con 3 cadáveres acuchillados, así que no quiso asumir el caso. No obstante, los policías continuaron con las pesquisas porque sí que veían que podía haber una relación, así que comenzaron a hacer pruebas caligráficas a todos los vecinos y se centraron sobre todo en Ángel, cuyo comportamiento durante el entierro había sido más que sospechoso. Se le ordenó que acudiese al juzgado y allí le mandaron a hacer un cuerpo de escritura, que consiste en que la persona escriba el dictado en unas hojas y que luego esa escritura se compruebe con la de las pintadas para determinar si es la misma. Los documentos se mandaron a la Comisaría General de Policía Científica, donde los peritos policiales se encargarían de comprobar la grafía. Como había que hacer muchas pruebas, las de todos los vecinos, este proceso se alargó prácticamente 1 año, pero os avanzo aquí las conclusiones para no perder el hilo. El informe reveló que las pintadas se correspondían con la letra de Ángel Ruiz y cuando se le detuvo, supieron por la confesión del detenido que las había hecho con ánimo de venganza. Al parecer, su padre había plantado hacía tiempo un árbol en el cementerio y una de sus ramas estorbaba para la ceremonia de introducir el féretro en el panteón de los Barrio, y se cortó. Eso le sentó mal y se lo cobró así. Por ese hecho, le condenaron a 5 meses de cárcel, pero no se le investigó por el triple asesinato de Burgos, ya que, a esas alturas, Ángel ya había sido descartado como sospechoso anteriormente, ya que, recordemos, estas pruebas tardaron casi 1 año y entre medias pasaron más cosas. Y sí, mientras tanto se le había investigado como sospechoso por el asesinato y se había registrado su casa, pero los investigadores no habían encontrado nada que le implicara en el triple crimen, solo unos recortes de periódico donde se hablaba del crimen que denotaba cierto interés en el caso, pero obviamente no su autoría. Retomando la investigación principal de los agentes que continuaron haciendo durante ese año mientras las pruebas caligráficas no habían llegado, durante ese tiempo interrogaron a todos los conocidos de la familia Barrio, tanto en Burgos como en la parte de Bureba. Pero por muchas conversaciones que mantuvieron, no encontraron ningún enemigo declarado, ningún odio exacerbado o alguna rencilla personal que justificara el brutal crimen. Nadie parecía tener motivos para asesinar a la familia. Hubo un testimonio en concreto, un vecino de los Barrio que vivía en el mismo rellano del piso de Burgos, que aportó una declaración que será clave, y es que, cuando se le preguntó cuál había sido la última vez que había visto a Salvador, el hombre declaró que el domingo 6 de junio, horas antes de los crímenes, sobre las 6 de la tarde, se había cruzado con Salvador, Julia y Álvaro, pero Rodrigo no iba con ellos. Como es obvio, a Rodrigo también se le tomó declaración cuando salió del hospital, pero no tanto porque se hubiera tenido en cuenta el testimonio, sino más bien para tratar de reconstruir las horas antes del crimen. El viernes salí del colegio sobre las 5 de la tarde. Llegué a Burgos a las 6:30. Fui andando con un chico al que llamamos Ura, un compañero del colegio, en dirección a mi casa. A mitad de camino recordé que tenía que comprar perdigones y regresé a una armería cercana a la estación. Llegué a casa sobre las 7 de la tarde. Estaban mi madre y mi hermano. Esperamos a que viniera mi padre del pueblo. Llegó sobre las 8. ¿Habéis notado la contradicción? El vecino había dicho que Salvador, Julia y Álvaro estaban yendo a casa sobre las 6 de la tarde, sin Rodrigo. Y este último contó que cuando llegó a su casa a las 7, su padre aún no había regresado del pueblo. No fue la única contradicción. Si recordáis, en el propio hospital también se le había tomado declaración anteriormente y en aquel momento Rodrigo había dicho que sus padres la habían recogido en la estación de autobuses y desde allí se habían ido al pueblo, cosa que tampoco encaja con la declaración del vecino. Extraño, ¿no?
Estas contradicciones se han atribuido en ocasiones al shock vivido y a los sedantes que se le pusieron a Rodrigo, pero, sinceramente, a mí no me cuadra con eso tampoco. Aunque no estuviera en sus plenas facultades, se me hace raro que cambiase la versión 2 veces y que ni siquiera la segunda coincidiera con la del vecino, porque en esta declaración ya había salido del hospital, no estaba ni sedado ni medicado. Pero bueno, continuando con la reconstrucción de Rodrigo, explicó que, después de que les recogiera su padre a las 8, llegaron al pueblo sobre las 10 de la noche, cenaron y se fueron a dormir. Al día siguiente, fue con su padre a comprar una cadena para la moto y después Salvador quedó con unos posibles compradores de la cosechadora antigua que tenía el patriarca, pero al parecer no llegaron a ningún acuerdo. El domingo, después de comer, se fueron para Burgos y hacia la tarde-noche su padre lo llevó a la estación para que cogiera el bus hacia el internado. Llegó a este y, sobre las 11:30 de la noche, se fue a dormir. A la mañana siguiente le despertaron con la noticia del triple asesinato. Lo cierto es que entre los investigadores la presión por resolver el crimen era brutal. Los medios de comunicación locales y también los nacionales fijaron su atención en la masacre, y todos los telediarios abrían sus ediciones con el que fue bautizado como el triple crimen de Burgos. Pero los investigadores estaban muy estancados, no había nada claro y era bastante complicado afirmar nada sobre nadie, pero quizá llevados por esta presión, antes de un mes después del crimen señalaron a un primer sospechoso oficial y pidieron al juez un permiso para realizar entradas y registros en sus propiedades. En la solicitud que presentaron al juez, los policías explicaban que no se habían encontrado problemas familiares o de convivencia que afectaran a los fallecidos, así como problemas relacionados con la actividad política de Salvador. Sin embargo, sí era pública y conocida la buena situación patrimonial de la familia, basada en propiedades rústicas y urbanas y en bienes muebles. Disponían un activo de unos 348.000 euros y de igual forma era conocida la intención de Salvador de adquirir una cosechadora por 180.000 euros, operación que iba a realizar al contado, sin financiación. En base a todo esto, establecían el robo como posible móvil de los hechos, algo que, sinceramente, me parece absurdo, porque, como ya os he contado antes, la cosechadora estaba pagada mucho antes de morir Salvador, y además en la casa se encontró un montón de dinero que el asesino no se llevó, y si realmente el robo era su móvil, no tiene mucho sentido esto. Pero en fin, pese a ello, los investigadores se apoyaron en esta hipótesis y con ella señalaron a varios posibles sospechosos, casi una decena. No obstante, en ningún caso se pudo probar su autoría en los crímenes y quedaron más que descartados en la investigación. Los pobres investigadores, aunque hacían lo que podían, cada vez que se les abría ante los ojos una nueva línea de investigación, ésta terminaba fallando por falta de pruebas o porque realmente nada indicaba que el sospechoso señalado fuera el asesino. Sin embargo, el 18 de octubre de 2004, 4 meses después del crimen, se recibió una carta dirigida al Ayuntamiento de Carcedo de Burgos. En su interior había un folio escrito en letras mayúsculas que decía: $3.000 y pasaje a Colombia costó liquidar al pájaro de la parte de Bureba. Los siguientes sois vosotros. Hijos de puta, vais a caer como lo que sois, ratas. Los policías enviaron la carta al Departamento de Criminalística, pero sin una letra de un sospechoso con la que cotejarla, era imposible tratar de señalar a alguien y esa línea de investigación, como muchas otras, quedó en stand-by. Sin embargo, como he explicado antes, durante meses los investigadores estuvieron interrogando a toda persona que pudiera ser mínimamente cercana a Salvador, ya fuera porque era familia, un vecino, un conocido, etc. En esas, cuando se trasladaron a la parte de Bureba para continuar con sus pesquisas, Mariano Tamayo, un amigo de Salvador, les hizo una revelación muy importante. Al parecer, entre los meses de abril y mayo, es decir, poco antes del crimen, Salvador había estado recibiendo amenazas de muerte por teléfono. Mariano, al ser cercano al alcalde, había presenciado en 2 ocasiones las llamadas y en la primera le recomendó a su amigo que acudiera a la Guardia Civil para denunciarlo, pero Salvador no le quiso dar importancia, alegando que estaba demasiado ocupado en los asuntos del ayuntamiento para prestarle atención a algo así. En la segunda ocasión, Mariano pudo escuchar claramente la voz del teléfono que decía: «Te quedan pocos días, te voy a matar». Y, al colgar, Salvador, enfadado, se preguntó qué habría hecho para que alguien quisiera matarle.
La mayor incógnita es que ni Salvador ni Mariano reconocían la voz al otro lado de la línea. A esta declaración se sumó la de 2 voces más que también tenían cierto conocimiento sobre el asunto, Enrique Rodríguez y Francisco Javier Fernández, compañeros de partido de Salvador. Ambos mencionaron que el alcalde les había confesado que estaba recibiendo amenazas de muerte telefónicas y que cuando las describía sonreía, un hecho que les pareció peculiar. ¿Era una sonrisa de mofa, de lástima por la persona al otro lado de la línea, o tal vez era porque el hostigador pertenecía a su esfera personal? Lamentablemente, no había mucha más información al respecto, ya que Salvador no le había contado nada de esto a su familia, ni siquiera a Julia, Rodrigo o Álvaro. Y así, nuevamente, este hecho también cayó en saco roto. Sin embargo, entre medias, hubo ciertos hallazgos que comenzaron a poner en la diana a otro posible sospechoso, Rodrigo Barrio, el hijo mayor de la familia, el único superviviente del triple crimen de Burgos. Hasta aquí la primera parte de este caso. Como veis, está siendo denso y complejo, y eso sin tener en cuenta que he tenido que apartar a un lado mucha información que era mucho menos relevante porque si no el capítulo se hubiera vuelto más tedioso y difícil, tanto para vosotros de seguir como para mí de explicarlo coherentemente. Así pues, nada más por hoy. Nos vemos la siguiente semana con la segunda y última parte del caso. Muchas gracias por escucharme.